¿Cómo están, amigas y amigos de Mercosur al Día? Nos encontramos una vez más junto al profesor Aldo Centurión López desde la ciudad de Asunción, República del Paraguay, para conversar nuevamente acerca de los temas que están de actualidad. Y hoy hay uno que no solamente está de actualidad aquí y es noticia en nuestro continente, sino también que es a nivel mundial. Y es el Día de la Tierra. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a la audiencia de Ciudadanos Mercosur y qué tal José? Bueno, hoy es el Día de la Tierra. En algún tiempo la gente pensaba que la Tierra era cuadrada, ¿no? Después se pensó que la Tierra era redonda, ¿no? Y quien dijo que era redonda fue apresado, ¿no? ¿Es así? Sí, exactamente. Se han dicho tantas cosas acerca de esta tierra, Aldo, que yo creo que si empezamos a analizar todas las hipótesis desde la antigüedad hasta ahora, vamos a encontrarnos con muchísimos problemas. Y ya tenemos problemas suficientes. Tenemos problemas suficientes en este momento con nuestra Tierra muy azul desde el espacio, una esfera que es única hasta el momento en nuestro sistema, pero que también está sufriendo muchísimo por causa de la contaminación que la vamos efectuando nosotros mismos, sus habitantes, que hoy está sufriendo esta tierra y las consecuencias las volvemos a tener nosotros mismos, quienes somos los que la vamos contaminando. Sí, y te puedo contar una anécdota respecto un poco a la Tierra. Entonces acompaño a unos familiares a una consulta de un médico chino, médico natural. Entonces, y muchos médicos naturales se basan un poco para identificar las enfermedades en un análisis del pie. Entonces, le pregunto por qué. Entonces, lo que hace es, estando en una mesa a su llave, lo tira al suelo. Por eso me dice. En realidad después no le pregunté, pero interpreté que todas las enfermedades, toda la energía van a la Tierra. Entonces la Tierra es muy importante. Entonces también ahí me sugirió, al final, que camine a la mañana en el rocío descalzo, de tal manera que reciba esa energía de la Tierra. Esa es la filosofía de mucho tiempo de los chinos, ¿no? Entonces la Tierra es demasiado importante y va esa reflexión. A veces el ser humano no valora lo que tiene. A veces pasa bajo un árbol y no sabe ni siquiera el nombre del árbol. Pero el árbol le da en algunos casos frutos y en otros casos le da sombra. Entonces, las cosas importantes a veces no le damos la importancia necesaria. Y hoy la Tierra está afectada por lo mucho mal que hicimos los seres humanos, desde el productor, el empresario, hasta el consumidor. Así que hoy es el Día de la Tierra, así como el Papa Francisco también ha hablado en su encíclica sobre el tema de la Madre Tierra, y donde los indígenas nos enseñan, la civilización indígena, nos enseñan de cómo respetar la madre, lo que dicen, la madre naturaleza. Entonces hoy se ha hecho una cumbre del clima, liderado por el presidente Biden, que me parece correcto el de incorporarse nuevamente a la cumbre de París, donde se establece objetivos de no subir el calentamiento global a no más del 1,5% de la era preindustrial, y por tanto hay que hacer esfuerzo. Y ese esfuerzo significa cambiar toda la matriz energética.
ir reduciendo, eliminando lo que significa los vehículos de combustión fósiles, ir cerrando los espacios donde se produce el petróleo, el gas, porque esos son los que en realidad contaminan el medio ambiente. Nosotros acá en Asunción tenemos un grave problema porque gran parte de los vehículos son movidos a diésel, y no solamente a eso, sino que son autos usados, que en la Unión Europea, en los países desarrollados, van a ir desapareciendo porque tienen un programa en la Unión Europea, así como los Estados Unidos, ahora a ir reduciendo el transporte a combustible fósil. Por lo tanto, vamos a tener combustibles híbridos, vía etanol, eléctricos, hidrógenos. Así que hoy se está realizando en la cumbre del clima con 40 líderes y donde están los referentes más importantes que puedan solucionar el problema del clima, ¿no es cierto? Inclusive los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Sí, exactamente. Y lo más importante es que tanto China como Estados Unidos, que son los países más industrializados y los que están generando la mayor contaminación y obviamente el calentamiento global, vamos viendo nosotros los efectos que está generando zonas que están prácticamente siendo inundadas año a año por mayor cantidad de precipitaciones en formas muy atípicas. Los cambios de temperatura, las ondas de calor que, por ejemplo, durante el verano afectaron la zona austral en Chile, que ha provocado en la Antártida que se produzca un deshielo muchísimo mayor al que ha habido los últimos 50 años. Todo este tipo de situaciones va generando consecuencias en el largo plazo. La cantidad de personas que han muerto por causa de las inundaciones inesperadas en muchos países superan prácticamente a la cantidad de muertos en guerras. Todos estos efectos que se han generado por el calentamiento global, que tenemos que decirlo, el presidente Donald Trump, una de las cosas que nunca él quiso reconocer era este efecto que se estaba produciendo. Ahora, por lo menos por la actitud que ha tenido el presidente Biden y de estar participando en esta cumbre y hacer un llamado también a China para la reducción del monóxido de carbono, que es una de las cosas más graves que tenemos, lógicamente que es un gran avance. Ahora aquí en nuestra América ya estamos viendo la implementación de los buses eléctricos, autos eléctricos. Bolivia está en la producción de vehículos eléctricos, Chile también, Brasil también está en eso, lo cual es importante porque se va a producir un cambio, hablemos de aquí a los próximos 10 años, que lógicamente que va a ser un beneficio para nuestro planeta. Y otra cosa importante es que no ha habido, desde mi punto de vista, políticas de reforestación adecuadas que en nuestro continente se hayan ido implementando. Al contrario, hemos visto una gran deforestación, como el caso de Amazonas, en Brasil, en Paraguay también ha habido mucha deforestación hacia el norte, zonas de Chile que también han sufrido con el efecto de la deforestación y lógicamente que ello nos va a generar consecuencias en el clima. Sí, José, estuve escuchando un poco las conferencias de los presidentes
Fueron invitados de América Latina, el presidente de México, de los que yo he escuchado, el presidente de Brasil, de la Argentina, de Chile, de Colombia, los que he escuchado, ¿no? Y en realidad, y también de países africanos y de países Asia, y referentes también sociales, inclusive un activista joven que expresó un poco las inquietudes de la juventud. Y bueno, una de las cosas que resalta es que la carga de la contaminación deben hacerlo los que más contaminan. Eso es cierto, porque hay países en los cuales no hay déficit de contaminación. Es decir, la captura de carbono es mucho más grande que la contaminación. Hay países que han podido liderar, aún siendo chicos, como Costa Rica, que tiene un 30% de su territorio con parques naturales. Entonces se ha hablado un poco de eso, del tema de la Cumbre de París tiene tres objetivos. Un objetivo es de mitigación, el otro de adaptación y el siguiente el financiamiento, que es muy importante, ¿no? Entonces, en las conferencias de los presidentes se destacó una, el presidente argentino, el tema de la deuda versus, digámosle, esfuerzo en reducir la contaminación. Es decir, perdón de la deuda, que es muy importante, el reconocimiento de eso, o largo plazo. Hay que tener en cuenta que Argentina es una sociedad muy endeudada, tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional y con otros bancos y sistemas financieros. Y no solamente Argentina, sino otros países también. En el caso de Colombia, la biodiversidad y fundamentalmente de que tiene una zona boscosa muy importante. Vos conoces Colombia y has recorrido esos lugares. Hay lugares inclusive paradisíacos en Colombia, inclusive no conocidos por el mismo ser humano, ¿no? Que forma parte también de la Amazonia. Y en Brasil hubo un compromiso del presidente de seguir la ruta de la preservación del medio ambiente y un compromiso de Brasil de ir avanzando en ese sentido. Especialmente resaltó de que Brasil es el país que tiene más biodiversidad del mundo, y eso es cierto, y tiene la Amazonia, que está preocupado el mundo, y por otro lado también han ido tratando de trabajar en el tema de deforestación. Y también las prácticas de cultivos agrícolas que reducen la utilización de recursos, ¿no? Y es uno de los principales productores alimenticios del mundo, ¿no? Y en algunos sectores es el primero, ¿no? En el caso de Chile se habló un poco de que Chile tiene un potencial importante en el tema de producción de hidrógeno, por ejemplo, y tiene dos zonas, una zona del desierto de Atacama, por un lado, ¿no es cierto?, donde pueden producirse energía solar, y por otro lado la energía eólica, que están al sur, donde están los vientos que son vientos muy poderosos que puedan producir. Y también la preocupación por las aguas de los mares, especialmente en la parte de Groenlandia, por ejemplo, ¿no? De tal manera para que sea una zona libre de contaminación. Y en realidad debe trabajarse en zonas de libre contaminación a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Y México, entonces el presidente expresó, digámosle, algunas propuestas, y también informó sobre un avance importante de lo que estás hablando, la forestación. Hay 450.000 campesinos dentro de un programa de forestación, y se está implementando, y se les paga a los campesinos por hacer la forestación. Y en realidad eso es muy importante, porque tiene que haber programas de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces darle ingreso. Por otro lado, luego a nivel global, el tema de financiamiento es muy importante, ir pasando del precio del carbono. Hay un precio de carbono por tonelada, que algunos dicen que están en 3, 2, 6 dólares, pero habría que ir subiendo eso para que pueda compensar los esfuerzos de reducción de la contaminación del medio ambiente, y por lograr el objetivo de no superar el 1.5% de calentamiento global en el año 2030, y en el 2050
tener un equilibrio y en algunos casos cero contaminación. Y eso significa a futuro, digamos, un esfuerzo grande de los países, porque hay que cambiar toda la matriz productiva, una parte de la matriz productiva. Imagínate, motores a combustión, tenemos que cambiar los motores a hidrógeno o motores a electricidad, todo el proceso industrial. Imagínate vos acá en Paraguay que tenemos que suplantar todos los vehículos usados que tenemos con motor a etanol, o motor a hidrógeno, o motor eléctrico, o motores a gas, ¿no es cierto? Bueno, gas no es biocombustible, gas es fósil, ¿no? Pero de alguna manera en los híbridos, ¿no? Entonces, de esa manera, y eso significa que hay oportunidades enormes para el Mercosur. ¿Por qué? Porque el Mercosur es la región que tiene más agua per cápita en el mundo, y por otro lado no solamente eso, sino que gran parte de la tierra está cubierta por bosques, ¿no? Aunque ha habido mucha deforestación, y tiene tierra disponible para producción agrícola, pero esa producción agrícola tiene que ser sustentable. Y bien se viene todo lo que es la producción de bienes medioambientales, la bioeconomía. Entonces las cadenas de valor tienen que tener ese tipo de cosas. Imagínate vos, si nosotros a nivel del Mercosur podemos tener industrias protectoras del medio ambiente instaladas, digámosle, en la zona de Alto Paraná, produciendo automóviles eléctricos, buses eléctricos o buques eléctricos para el mundo, ¿no? Con la cooperación y la tecnología de los países desarrollados con Argentina y Brasil, que son los que tienen industria automotriz, ¿no? Y no solamente eso, trasladarlo también a otros países, como Bolivia, ¿no? O como Uruguay, países más pequeños, ¿no? Entonces, hay una enorme oportunidad en el tema medioambiental, y tenemos a nuestro lado el apoyo del Papa Francisco, que siempre ha hablado bien del Mercosur, no solamente eso, sino es argentino. A veces no se lleva bien con los argentinos, ese es uno de los problemas, pero quiere mucho al Mercosur y también al Paraguay y a la mujer paraguaya, por supuesto. Entonces, él es jesuita, y los jesuitas estuvieron mucho tiempo haciendo el desarrollo de educación a nuestros indígenas, que hoy lo tenemos prácticamente desprotegidos en la mayoría de los países. Eso es así, Aldo. Hay que considerar, por ejemplo, en el caso de Chile, en el tema medioambiental, Chile tiene una política que es cero bolsas. Es decir, en Chile, por ley, está ya eliminado el uso de las bolsas de plástico. Solamente puedes utilizar bolsas de material, el TNT, que no es tela, ¿ya? Y eso ya desde hace un año atrás, ¿ya? Tú vas a comprar y tú debes llevar o tu bolsa de tela o llevar bolsa de papel, pero ya el plástico está prohibido. Solamente se permite el uso de bolsas plásticas para algunos productos en las ferias libres, pero más allá ya es un producto prohibido. ¿Ya? Desde el año pasado ya no se puede utilizar. Y ese fue un avance, obviamente, por la contaminación marina, que un alto porcentaje de los residuos que se recogían eran bolsas y las botellas plásticas. Lo mismo que están en este momento haciendo en Oruro. En el lago Oruro lo están limpiando, y días atrás toneladas y toneladas de envases plásticos y bolsas plásticas estaba la comunidad recogiendo desde el lago. Entonces, hay comunidades como esas, por ejemplo, que están tratando de mejorar su calidad de vida, y te digo, falta mucho porque hay que crear conciencia, y hay que empezar, como tú sabes, como se hizo aquí en Areguá, trabajando
con los estudiantes, con los chicos desde el colegio, incentivándolos y llevándolos a que crezcan cuidando el planeta, haciendo reforestación, reemplazando los árboles por parte de quienes hacen explotación forestal, y con una política por parte de los gobiernos para que ellos tengan el compromiso de volver a sembrar, reforestar las zonas que han ido deforestando. No todos lo hacen en los países. En Chile es una norma. Tú quieres explotar un bosque, pero a la vez debes presentar un programa de reforestación para que se te autorice la explotación de una zona forestal. Claro, José, hay que avanzar en la legislación, pero también fundamentalmente en el cumplimiento, en la toma de conciencia, como dijimos, de los líderes, el compromiso social y también esa sensibilidad que debe tener un líder, y no solamente un líder, un empresario, con el medio ambiente, ¿no? Y la educación, así como has dicho, en la experiencia que tuvimos acá en Paraguay, nos dice de alguna manera que hay que avanzar muchísimo. No se ha incorporado, excepto en algunos colegios, el tema ambiental como prioridad. Porque fíjate vos, a pesar de que hay que ver un poco las diferentes generaciones, yo suelo ir a los supermercados y bueno, y en algunos de ellos hay papel de madera, así como estaba explicando, ¿no? Pero el 99% de la gente utiliza el plástico porque tiene un hábito y tampoco le han educado en el sentido del valor del plástico o antivalor del plástico, ¿no es cierto?, en un pan, por ejemplo, ¿no? Que un pan caliente va y lo ponen en la bolsa de plástico, enseguida ya el pan se humedece todo y pierde la calidad, ¿no? Versus el papel madera, ¿no? Entonces, la gente sigue haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Lo mismo es tirar basura en la calle o quemar la basura. Entonces, muchas veces, eso tampoco es porque no tiene forma de decir, bueno, señores, ¿cómo hago para que la basura, que todos los días cada una de las familias tiene 1 kilo, 2 kilos, ¿cómo hago para que la basura desaparezca o sea útil, ¿no? Y tras basura también hay todo un negocio y también de explotación de todo el sistema de residuos sólidos que nosotros lo hemos visto, ¿no? Bueno, entonces, lo más importante dentro del día de hoy, especialmente, es esta cumbre de líderes. ¿Por qué es importante? Porque son los líderes mundiales. Son los que representan a los gobiernos que más contaminan, por un lado, y que ahí hay una parte de la solución. Desde el presidente de los Estados Unidos, el presidente de China, el presidente de Rusia, el presidente de Gran Bretaña, el presidente de la Comisión Europea, por ejemplo, la Unión Europea. Me llamó muchísimo la atención y positivamente en el sentido, por ejemplo, que el presidente de Italia tenía al lado la bandera italiana y al lado la bandera de la Unión Europea, ¿no? En el caso de los presidentes del Mercosur, estamos hablando de Argentina, Brasil, y fundamentalmente estaban las banderas de sus propios países, pero no la del Mercosur, por ejemplo. Ahí hay una imagen en el sentido de que, lógicamente, el presidente italiano está más comprometido con la Unión Europea que los presidentes de Argentina y Brasil con respecto al Mercosur, ¿no? Deberían haber puesto, me parece, la bandera del Mercosur, ¿no? Bueno, esas serían sugerencias nuestras a los presidentes del Mercosur. Y uno de los temas importantes que los países que más contaminan son los que tienen más subsidios. La presidenta del Fondo Monetario Internacional expresó que hay alrededor de 500.000 millones, no sé si fue ella, me parece, sí, 500.000 millones de dólares de subsidios, ¿para qué? Para la producción de combustibles fósiles. Y eso tiene que ir eliminándose. Es decir, y trasladar más o menos esos 500.000 millones, ¿para qué? Para proteger el clima, ¿no? Uno recuerda los subsidios que van desapareciendo, los subsidios agrícolas que tanto en los Estados Unidos como los países desarrollados, la Unión Europea, han aplicado a los productores agrícolas para mantener sus ingresos y también de alguna evitar la migración campo-ciudad, ¿no? Y abastecimiento alimentario.
y eso se ha ido reduciendo, pero hoy lo que dijeron los líderes es que es urgente y que es ya. No es que vamos a esperar dentro de 10 años aproximadamente a tomar las medidas. Eso significa que hay que actuar rápido, hay que crear los fondos para ir reduciendo la contaminación. Y por otro lado, eso tiene que reflejarse en los presupuestos de cada uno de los países, en los presupuestos de los organismos multilaterales que se encuentran vigentes, tales como Naciones Unidas, u otros fondos que se pudieran crear para ir cooperando con los países para ir reduciendo la contaminación. Y acá es muy importante la participación de los jóvenes, los estudiantes y de los jóvenes, ¿no es cierto?, en que esto se haga realidad. Exactamente, porque, como decimos, primero hay que crear conciencia, hay que educar, hay que formar, hay que hacer entender que tenemos que modificar la conducta, tenemos que enseñarle a la juventud el por qué en estos 50 años que tenemos de revolución industrial, con nuestra actitud equivocada estamos generando un problema global que o lo arreglamos o lo arreglamos. Entonces, la actitud que están teniendo en este momento o que están tomando o que pretenden tomar los líderes mundiales hoy, tenemos que pensar que de aquí a los próximos 10 años entonces ya deberíamos empezar a tener un cambio en el clima más favorable, un cambio en la calidad de vida con menos enfermedades que van asociadas a todo este problema ambiental. Y aquí es donde la nueva generación, los millennials, tendrán que ir asumiendo estos retos. Ya el daño está hecho. Hay que solucionar, hay que trabajar, hay que hacer una reconversión de actividades. ¿Para qué? Para que podamos tener una tierra más saludable y un mejor hogar. Porque este es nuestro hogar. Si no cuidamos nuestro hogar, entonces nos vamos autodestruyendo lentamente a nosotros mismos. Mayor proliferación de enfermedades, mayores muertes por causa de todos los efectos que va generando este cambio. Lo vemos en las especies marinas, lo vemos también en la fauna, en la flora, todos los efectos negativos que esto ha estado generando. Entonces, la recuperación de la tierra necesita obviamente un cambio de actitud que tiene que ser global. Sí, y especialmente en América Latina, los resultados van a ser mucho mejores si reducimos la alta corrupción en todos los países. La elevada corrupción de los políticos que administran la cosa pública, tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos nuevos líderes. Y la reconversión de esos líderes actuales que tenemos, que lidian un poco con el delito, porque si no reducimos la corrupción, muchos de estos buenos deseos no se van a cumplir. Y especialmente hay que trabajar en esa área también que Ciudadanos del Mercosur ha expresado en su propuesta a los cancilleres y presidentes del Mercosur. Exactamente, y ese es un tema que en algún momento lo vamos a tratar porque la corrupción y la colusión entre empresarios, vamos a hablar la corrupción de líderes políticos por un lado y colusión entre empresas que se ponen de acuerdo para al final generar un daño a la sociedad, son temas que también deben tratarse y sobre los cuales pienso que debe haber una legislación que sea más efectiva, más dura sobre esos temas en nuestros respectivos países. Aldo, hemos llegado al final de nuestro espacio en el día de hoy y
Vamos a continuar mañana con un nuevo tema. Vamos a ir viendo la actualidad de nuestro continente y las cosas que se van produciendo en el día a día. Ha sido un placer, Aldo, haber compartido contigo, igual con cada uno de quienes nos van siguiendo por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Ciudadanos del Mercosur, en nuestro canal de YouTube, Ciudadanos del Mercosur, también en Instagram y en Twitter. Ha sido un placer haber compartido contigo, Aldo, en este programa. Perfecto, bueno, excelente. Igualmente, bueno, hasta la próxima. Para todos.